Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Joana Pérez Vargas. En estos momentos les voy a hacer mi exposición sobre el estudio de caso, las características de un estudio de caso, los tipos de estudio de caso que hay. Bueno, entonces, ¿qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es un método de investigación para el análisis de la realidad social. También es un enfoque y una estrategia de investigación. Entonces, para hacer un estudio de caso, el investigador cualitativo parte de un paradigma, lo que significa una postura general frente a la existencia misma y la forma de ubicarse con respecto al conocimiento. Entonces, un estudio de caso parte también de la técnica y la recolección de la información, determinando cuáles son los más apropiados para su estudio. Les voy a mostrar una imagen sobre un estudio de caso. Entonces aquí vemos pues la observación detallada de un sujeto o un grupo con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos. Las características fundamentales de un estudio de caso. Primero, se caracteriza por ser particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Entonces, particularista porque estudia intensiva y profundamente un fenómeno. Descriptivo, se diferencian las partes que componen el todo. Lo heurístico, porque crea nuevos significados para ampliar las experiencias. Y en lo inductivo, porque descubre relaciones y genera hipótesis. Bueno, los tipos de un caso, hay 4 tipos, entre ellos está el descriptivo, el exploratorio, los ilustrativos y los explicativos. En los descriptivos proporcionan una descripción de los sistemas contables, técnicas y prácticas que son usados en un contexto real. Lo exploratorio, pues él explora las razones por las que son utilizadas determinadas prácticas contables y se familiarizan con una situación sobre la que no existe un marco teórico bien definido. Los ilustrativos, pues ellos ilustran los logros prácticos de las innovaciones introducidas en los sistemas de contabilidad. Los explicativos, pues explican las razones de las prácticas contables. La investigación se centra en un caso específico, empleándose la teoría más bien para entenderlo y explicarlo. Bueno, en los estudios de caso también se pueden clasificar en 3 modalidades. La primera es el intrínseco de casos, el estudio instrumental de casos y el estudio colectivo de casos. Entonces, el estudio de caso intrínseco son casos con especialidades propias que tienen un valor en sí mismo y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. El estudio de caso instrumental son casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una teoría para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto estudiado. Y el estudio de caso colectivo se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, población o condición general seleccionado para ellos varios casos
que se han de estudiar intensivamente. Bueno, en los estudios de caso, en la educación, se agrupan en 3 tipologías, diferentes a la naturaleza del informe final. Entonces, entre ellas está el estudio de caso descriptivo, el estudio de caso interpretativo y el estudio de caso evaluativo. Entonces, el descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que esté presentando. Este se aplica describiendo todas las dimensiones y en este caso se describe el órgano o objeto a estudiar. El interpretativo contiene descripciones ricas y densas, o sea, él también se difiere al descriptivo y desarrolla categorías conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos. Y lo evaluativo pues implica la descripción, explicación y juicio. Se utiliza sobre todo para el estudio de programas escolares y la evaluación educativa, descripción de programas, estudios sociológicos. Y pues voy a dar respuesta a la pregunta ¿por qué es importante este método en la investigación educativa? Para mí es muy importante porque es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad y la realidad social y educativa. De esta manera nos permite el estudio de la casualidad y la plasman en una teoría. También que nos sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda de datos y de su interpretación. Muchas gracias.